Avanzando con el programa, seguimos con ustedes compartiendo más información en este momento y le hemos pedido hoy a un vecino venezolano que ya está hace tiempo radicado en nuestra comunidad, que hoy se acercara un poco a la mañana para charlar, para que nos cuente qué está pasando en Venezuela, cómo ve la situación. Así que Luis Mijares, pero muy buen día y gracias por venir. No, a vos, Alonso, gracias por la invitación. Hoy pasó algo muy atípico en el pueblo de Venezuela. Hoy, mira, ni siquiera he hecho el corte de que ya pasó el 28, estamos en 29. Mejor dicho, el 28 pasó algo muy atípico, donde el pueblo de Venezuela, sin miedo, se resistió a las barbaries que el gobierno intentó de hacer. Porque desde muy tempranas horas no era una elección, como quieren vender, pacífica, tranquila. Aplicaron una operación de retraso donde muy largas colas sometieron a los venezolanos, filas en Argentina. Sin embargo, los venezolanos pudieron superarlas y estaban esperando un resultado favorable. A altas horas de la noche venezolana, ya madrugada argentina, o ya a la 1 de la madrugada realmente argentina, el Consejo Nacional Electoral no proclama, porque eso no es una proclamación, sino que hace una declaración unilateral de quién es el supuesto presidente de Venezuela y da por ganador a Nicolás Maduro, diciendo que Nicolás Maduro sacó el 51% de los votos, mientras que las fuerzas democráticas sacaron el 49%. Mira, desde la mañana, amigos, vecinos, me pasaban las imágenes y lo que se veía era la profunda determinación del pueblo de Venezuela de no votar por Nicolás Maduro. Y repentinamente, cuando lo damos por perdedor, claramente ellos salen con la fuerza del poder, con la fuerza de la arbitrariedad, a darse por ganadores. En mi mesa de votación, una mesa que votan, siempre han sacado, nunca han ganado, pero han sacado votos más o menos significativos. Los resultados fueron los siguientes: 1.313 votos a favor de las fuerzas democráticas, 10 votos a favor de las fuerzas de Nicolás Maduro. Y así se repitió en lo largo y ancho de todo el territorio nacional, incluso a mesas electorales donde Maduro sacó 0 votos y las fuerzas democráticas lo superaban por miles de votos. Claramente, como venezolano, no voy a decir que me siento triste, porque la palabra no es tristeza, porque no te puedes sentir así cuando el pueblo de Venezuela fue firme y claramente manifestó de forma determinada cuál era su posición. Yo creo que nosotros hoy entendemos, o debemos entender como país, que pasamos a otra esfera de lucha, que pasamos a otra esfera o a otro campo de lucha, donde ahora sí es incuestionable, porque desde hoy es incuestionable. Si alguien tenía duda, hoy no se puede tener de que lo que hay en Venezuela es una dictadura y que claramente Nicolás Maduro no se le puede llamar ni señor, porque carece de los elementos mínimos para poder tener ese calificativo. Luis, ¿cómo nos explicás a los argentinos que ustedes llevan 25 años de una dictadura? El principal error de esto fue que en un momento las fuerzas políticas también, que en aquel instante, digamos, una vieja generación de opositores, le hicieron frente al gobierno de una manera que a mi juicio hoy es dudosa, donde decidieron no participar en un proceso parlamentario, y así ellos se hicieron de todo el Parlamento Nacional y tenían ni siquiera mayoría absoluta, sino por unanimidad. Desde ahí comenzó la construcción de un proyecto político absolutista, totalitario y arbitrario. Sin embargo, ese proyecto nunca ha calado en la población venezolana, porque posteriormente en distintos procesos electorales se les hizo frente y se les ganó. Pasa que hoy estábamos peleando por la joya de la corona. No iba a ser tan fácil de que ellos la hayan querido entregar. Yo creo que además de eso, si hacemos una distinción, aunque es difícil hacer una distinción de las políticas porque cada política responde a esquemas totalmente distintos, explicarle a los argentinos qué es lo que está pasando hoy en Venezuela, capaz es lo más parecido o hasta mucho peor de lo que fue la dictadura militar acá, porque en pleno siglo XXI, lo que vivió este país en la dictadura militar, hoy nosotros lo estamos viviendo. Pensábamos que ayer iba a ser un día como cuando el presidente Alfonsín ganaba y se imponía.
pero lastimosamente este gobierno no tuvo la intención de reconocer a Edmundo González como el pueblo de Venezuela ya lo proclamó como su presidente. Luis, explícanos cuál es hoy la situación, la realidad económica que afronta el pueblo venezolano. Hay una matriz de opinión que dice Venezuela está como está porque tiene un bloqueo. Cuando usted ve cuál es el verdadero bloqueo que tiene Venezuela, el bloqueo está sobre las cuentas de los jerarcas del chavismo, no sobre las cuentas del Estado venezolano. Lo que ha pasado en Venezuela claramente ha sido un aniquilamiento de toda la producción, un aniquilamiento de algo que es tan importante, Alonso, que es la seguridad jurídica. Nadie va a querer invertir en un país donde no tiene seguridad jurídica. Nadie invierte en un país donde claramente después viene uno de estos jerarcas de gobierno y dice exprópiese. La aniquilación de Venezuela no proviene de ese supuesto bloqueo que existe, que es como aquellos fantasmas que se inventan para disfrazar su negligencia y su incompetencia. La verdadera aniquilación de Venezuela proviene de lo que un día fue generado por este mismo gobierno de incapaces, donde lo que reflejaron fue una política de que lo tuyo te lo quitaban, donde no había respeto por la propiedad privada y de repente venía un miembro de gobierno mínimo y decía, che, mira, qué linda radio tiene. Y tú no te ibas tranquilo porque sabías que después podía venir una orden de expropiación. Ahora bien, ¿quién invertiría en un país bajo estas condiciones? Nadie. Después que tengo todo listo viene otro y me lo lleva. Y se lo dan supuestamente a las fuerzas obreras para que lo trabajen. Eso, perdón que lo diga, pero claramente eso fue la verdadera destrucción de Venezuela, una ideología que ha quedado demostrada que ha fracasado desde sus inicios. Se ha hecho muy viral este fin de semana, o por lo menos yo lo he visto publicado en varios lados, como en Corina Machado, que es un poco la impulsora de todo este intento de la recuperación de la democracia venezolana, le hacía frente a Chávez, y obviamente con un Chávez poderoso, más allá que después de un año y pico muriera, ¿no? Pero le hacía frente a Chávez con todo el poder que Chávez tenía en ese momento. Sí, que lo trataban como un rey, como un emperador. Esa es la verdad. En ese momento que tú curiosamente dices, ella da en la tecla y le dice, señor presidente, dé el debate, diga la verdad, porque expropiar es robar. Esto hay que hacer una distinción. Yo entiendo que la figura de la expropiación es con fines de utilidad pública, pero en Venezuela no fue hecho con fines de utilidad pública. En Venezuela fue hecho con meros fines de persecución a la clase productiva y a los opositores que le hacían frente al gobierno, donde era una herramienta política para que usted tuviera miedo de no levantar su voz. Pero ese miedo claramente el pueblo de Venezuela lo ha venido perdiendo, porque cuando a ti te quitan a tu familia, cuando te quitan tu trabajo, cuando te quitan todas las cosas que tú tenías, llega un punto en que tú dices, ¿qué más me pueden quitar? Entonces Venezuela hoy está en una posición donde se dice, ¿qué más me puedes quitar? No me puedes quitar más nada, ya me lo quitaste todo. Entonces estoy en la peor situación que me puedo encontrar y yo quiero ir para arriba. Un amigo hoy recién me decía que el silencio en la ciudad capitalina, Caracas, que es una ciudad como Buenos Aires de ruidosa, es impresionante. Ahora yo digo, si realmente el chavismo o el madurismo tiene esos 5 millones de votos que sacaron, ¿por qué la gente en el pueblo no está celebrando? Y hay un dato curioso, Alonso. Ayer los medios de comunicación internacional dieron una pista increíble. Porque hablan, supuestamente participó el 59% del padrón electoral. Se contabilizaron el 80% de las actas. Supuestamente Maduro sacó el 51%, la oposición sacó el 49%, y los otros candidatos, como 8, sacaron el 4.6%. Cuando tú haces la reconstrucción de datos, te das cuenta de que hay 2.895.000 votos que no le fueron adjudicados a nadie dentro de ese 80% de actas que se contabilizaron. Entonces la pregunta más sencilla que se le puede hacer hoy la comunidad internacional al gobierno de Maduro es,
¿dónde están esos 2.895.000 de votos? Que marcaría una diferencia abismal. Porque hoy los datos falsos del gobierno es que supuestamente están 1 millón de votos por arriba de Edmundo González Urrutia. Bien, Luis, desde lo que vos has hablado con otros venezolanos allá en Venezuela o aquí en Argentina, ¿cuáles son las perspectivas para estas horas? Mira, yo pienso porque ahora yo también me pongo en el lugar de los políticos que están en Venezuela, ¿eh? No es fácil estar dando declaraciones en esta posición cuando de seguro tienes a un régimen que lo que está es atento de cuáles son los pasos que tú estás dando, ¿no? Pero las expectativas que tenemos es que María Corina Machado siga teniendo la firmeza que ha venido teniendo y que fije claro cuáles son las pautas que se tienen que seguir. Y esto, cuando yo hablo de las pautas, la oposición venezolana, o mejor dicho, el gobierno venezolano, porque son el gobierno realmente venezolano, ha marcado desde el inicio de esta campaña que son cívicos y que claramente lo que van a buscar son acciones cívicas y que estén dentro del marco de la ley. Si me preguntas a mí cuál es mi expectativa es que los gobiernos de la región no se queden con una sola mera declaración de decir no reconocemos los resultados. Hay mecanismos que pueden activar. Yo desearía de que los gobiernos de la nación activen, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana y que claramente el sistema interamericano dirigido por la OEA haga valer y que no se quede una mera exclamación política de no reconocer los resultados. O sea, para que esto se entienda, desde la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, una fuerte presión política hacia el gobierno de Maduro. Sí, siempre ha buscado hacer, incluso el gobierno de Maduro desconoce a la OEA preparándose para quizás este organismo internacional no pueda hacer valer todas sus herramientas. Por eso te digo, yo creo que esta vez, y hay un dato que previo a nuestra conversación vos mismo me lo dijiste, hay algo distintivo en este proceso de que son las 10:25 de la mañana Argentina, 9:25 Venezuela, y a pesar de que han pasado aproximadamente 10 horas de que dicen que Maduro supuestamente es el presidente de Venezuela, no tiene el reconocimiento de ningún país, ni siquiera sus socios ideológicos, sí, no socios, allegados ideológicos. Como Boric o Lula, es decir, gente que son de izquierda o son socialistas, pero que tienen otra visión del mundo. Lo que pasa es que ahí yo sí voy a salir, a pesar de que no es mi ideología política, voy a salir en la defensa. Una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser totalitario. Yo creo que Nicolás Maduro ni siquiera es de izquierda, yo creo que Nicolás Maduro simplemente es una persona que se disfrazó de ser supuestamente el gobierno del pueblo, el gobierno de los obreros, pero realmente lo que esconden es intereses inescrupulosos y lo único que quieren es permanecer y atornillarse en el poder. Dicho esto, yo lo vuelvo a reiterar. Ellos podrán ser de izquierda, como quizás también lo es Lula, pero Lula lo ha dicho bien claro, de que la democracia, el que pierde, se va y el que gana se instaura en el poder. Luis, gracias por venir esta mañana. Te voy a pedir que vuelvas a pasar cuando ya haya otras novedades. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy bien, así pasaba entonces en la mañana de la jornada del día de hoy, hablando con nosotros, el vecino venezolano Luis Mijares, quien nos estuvo comentando o hablando un poco sobre la situación en Venezuela. El Buenos Aires Eventos.